Bien, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama chi cuadrado. El chi cuadrado es un tema que utiliza una fórmula. Y la fórmula que utiliza el chi cuadrado es la que ustedes pueden ver en sus pantallas. ¿Sí? Esta es la fórmula del chi cuadrado. Pero antes de analizar la fórmula, vamos a ver qué significa el chi cuadrado y para qué lo utilizamos. ¿Sí? El chi cuadrado, como su palabra mismo lo dice, es representado, vamos a colocarle por aquí, es representado. Espera un ratito que se movió el... Ahí sí. Un ratito. Listo. Ahora sí, una vez que se soluciona el problema, vamos ahí. El chi cuadrado, como les mencionaba, es una prueba paramétrica que nos permite relacionar o contradecir dos situaciones. ¿Sí? Entonces vamos a escribir aquí. ¿Qué es el chi cuadrado? Es una prueba no paramétrica que nos permite relacionar dos escenarios. Nos permite relacionar dos escenarios. ¿Cuáles serán esos escenarios? Esos escenarios son los siguientes. El primero, el observado, y el segundo, el esperado. ¿Sí? Esos son los dos escenarios que nos permite correlacionar el chi cuadrado. Donde esta prueba nos permite ver cómo se desarrollan los valores de observado y esperado en algo que llamamos tablita de frecuencias o tabla de frecuencias. Estos valores de observado y de esperado que se utilizan en la tabla de frecuencias se obtiene de una muestra. ¿Sí? Se obtiene de una muestra. Y ya sabemos de dónde viene la muestra. La muestra viene de dónde. ¿De los escenarios? De los escenarios, sí. ¿De dónde más? ¿De dónde vendrá la muestra? ¿De dónde proviene? Del número total de datos o de la población, podemos decir. De la De la tabla de población, ¿verdad? frecuencias. De la población. Es decir, de una población se obtiene la muestra y a esta muestra le aplicamos ¿qué? Le aplicamos un chi cuadrado. Esa es la línea secuencial que trabaja el chi cuadrado. De la población obtenemos una muestra. De esta muestra aplicamos el chi cuadrado. De esta muestra, ¿qué vamos a tener? Dos escenarios. Uno observado y otro esperado. Ahora, ¿cómo asimilar
entre la diferencia entre observado y esperado. Por ejemplo, cuando compramos una semilla, vamos a colocar aquí un ejemplo. Cuando compramos una semilla de maíz, ¿alguien ha sembrado maíz aquí? ¿De los que están aquí? Presente. Ya. Cuando usted compra la semilla de maíz, ¿cuánto le dicen que es el rendimiento por hectárea en quintales, normalmente? Pues Inge, yo no he comprado, pero ha comprado mi mamá. Pero Ya. no sabría decirle. Ella compraba al tino. Lo que le alcanzaba, nos ponía a trabajar a todos los hijos la hectárea. Ya. Y cuando compra en la agropecuaria, le dice cuántos quintales le va a rendir esta semilla, ¿no le dicen? No, Inge, no he escuchado yo eso. ¿No? Yo solo sembraba nomás. Ya. Por ejemplo, coloquemos que le diga que la semilla que compra tiene un rendimiento de 40 quintales por hectárea. Esto le dice ¿quién? Le dice la agropecuaria. Como ejemplo. Ahora, viene Lisbeth con la mamá, siembra en la finca Lisbeth con su mamá, y de esto que le dice la agropecuaria, obtiene un rendimiento de 15 quintales por hectárea en promedio. Miren, ahí tenemos dos escenarios. Lo que le dice la agropecuaria y lo que cosechó Lisbeth. Ahora, díganme, y vamos analizando en conjunto, cuál sería el escenario observado y cuál sería el escenario esperado. El de la agropecuaria sería el observado. Pero el esperado sería las 15 cosechas. Ajá. Y no, el esperado. Y el otro lado es el observado, el resultado. ¿El de la agropecuaria qué sería? El esperado. No, el esperado. El agropecuaria sería el esperado. Esperado. ¿Por qué? Porque el promedio más o menos de Es el que se espera. Es una estimación, ¿verdad? Es algo que solo se predice, se supone que va a tener un rendimiento de 40 quintales por hectárea. Ahora, en el otro escenario, los 15 quintales por hectárea. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Los 15 quintales por hectárea que se cosechó, ¿qué viene a ser? El observado. El observado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un dato real que se puede palpar que sí existe, ¿no? Mientras que acá, en el esperado, es un dato que solo es una estimación, que aún no es comprobado, ¿no? Por eso mismo su palabra lo dice, esperado. Por lo tanto, en el chi cuadrado, el esperado es una estimación, el esperado. ¿Qué más es el esperado? Es un cálculo que necesita ser comprobado. Mientras que el observado, como su palabra mismo lo dice, el observado es algo palpable, es algo cuantificable y es algo que puede ser verificable. Y volvemos al ejemplo del maíz, ¿no? La agropecuaria solo le menciona al cliente que va a tener un rendimiento de 40 quintales por hectárea, versus lo que sucede en la realidad, que solo tuvo 15 quintales por hectárea. ¿Qué pudo pasar?
quizás no es culpa de la agropecuaria, quizás exceso de agua, quizás factor del suelo, El entorno donde se encuentre el el sembrío. entorno, digamos, la forma como sembró, digamos, la distancia de siembra, el La pro- entorno como menciona, ¿no? Son muchos factores que quizás influyeron para que no se alcance al rendimiento que le dice el agropecuario. Y así pueden ocurrir muchos ejemplos de la vida cotidiana. ¿Alguna pregunta sobre observado, esperado? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta, diferencia que logren observar? Sobre observado, esperado. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, que todo claro, sí. Ya, por ejemplo, vamos con otro ejemplo. Ahí, vamos con otro ejemplo. Supongamos que Juanito va a un vivero, Juanito va a un vivero y compra una planta de naranjas. Y la señora que vende en el vivero le dice, con esta planta de naranjas va a tener una producción de 30 naranjas por cosecha. Al término de la primera producción, cuando ya creció la planta, Juanito en su casa observó que tuvo una cosecha de 35 naranjas en promedio por cosecha. ¿Cuál sería el observado? ¿Cuál sería el esperado? El observado 35 y el esperado 30. ¿Y qué Claro, sería? sí. ¿Ese 35 qué sería? El observado. El observado, ¿verdad? Aquí sería el observado. Y el Acá, esperado es 30. El esperado. aquí sería esperado, ¿verdad? Que es lo que estimó al momento de comprar la planta. De la compra, ¿verdad? Aquí solo era una suposición de quién, de la señora del vivero. Y acá esto del esperado es lo que en realidad experimentó quién, Juanito. Ese es otro ejemplo de esperado versus observado, ¿no? ¿Alguna consulta sobre observado, esperado? No, y pues está bien entendible. Ahora, ¿Deja copiar el ejemplo? dígame. ¿Deja copiar el ejemplo? Sí, ya les comparto. Solo es una pequeña teoría, todavía no hemos hecho nada todavía. Ahora, esto del chi cuadrado, me olvidaba mencionarles que es una prueba que se utiliza mucho cuando son pruebas experimentales. Y las pruebas experimentales son siempre a prueba y error, ¿sí? Porque siempre se está probando diferentes tipos de semillas, diferentes tipos de rendimientos. Ahora con lo que es del coronavirus, también se utiliza mucho lo que es la prueba de la eficiencia de las vacunas, ¿no? Entonces también se utiliza mucho este chi cuadrado en pruebas de experimentales de prueba y error. Y la fórmula, ahora sí, con esa introducción de la pequeña teoría que revisamos, vamos a analizar la fórmula, ¿no? El chi cuadrado, miren, chi cuadrado, voy a colocarle aquí, chi cuadrado, se le utiliza la simbología x cuadrado. Eso significa chi cuadrado. Este chi cuadrado es igual a la sumatoria, miren, aquí tenemos una sumatoria, a la sumatoria del NI. Y el NI significa el valor observado. ¿Sí? NI observado menos el EI, que significa esperado. ¿Sí? Observado menos esperado elevado al cuadrado. Y
dividido para el esperado. ¿Y por qué es una sumatoria? Si ustedes observan aquí tenemos una operación, una fracción que tenemos que dividir, pero ¿por qué es una sumatoria? Es una sumatoria porque en el chi cuadrado vamos a tener varias categorías que van a estar trabajando con el observado y con el esperado. ¿Sí? Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Sumatoria de observado menos esperado elevado al cuadrado dividido para el esperado. ¿Sí? Esa es la fórmula para que le tengan presente. No es necesario que se la memoricen, pero a medida que vamos desarrollando los ejercicios, le vamos a ir considerando, ¿no? Ahora, antes de desarrollar el ejercicio, el primer ejercicio del día de hoy, me olvidaba mencionarles que siempre en los ejercicios de chi cuadrado, vamos a bajarle un poquito más, siempre en los ejercicios de chi cuadrado vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una tablita donde en un lado vamos a tener observado. Y si en un lado tenemos el observado, ¿qué vamos a tener por el otro lado? El esperado. El esperado, ¿verdad? O pueden colocar alternado, ¿no? Acá pueden colocar esperado y acá observado. Pero siempre en chi cuadrado vamos a tener esta tablita. Además, en esta tablita vamos a colocar también las categorías. Va a depender de qué tipo de ejemplo estemos trabajando en el ejercicio del chi cuadrado. ¿Qué puede ser una categoría? Una respuesta, sí y no. Por ejemplo, ¿cuántas personas respondieron que tienen teléfono? Por ejemplo, 20 personas y 10 respondieron que no. Eso es una categoría, ¿no? Otro ejemplo de categoría. ¿A quién les gusta, por ejemplo, caminar? ¿A quién les gusta dormir? ¿A quién les gusta viajar? Entonces ahí debemos preguntar en una muestra cuántas personas, supongamos 20, les gusta caminar, 10 dormir, 5 viajar. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener esta tablita que llenar para poder calcular el chi cuadrado. Por un lado las categorías, el observado y el esperado. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo podemos aprender y cómo debemos aplicar para calcular este valor de esperado, ¿no? Por el momento dejémosle con incógnita ahí. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿De qué debe tener el chi cuadrado? ¿Tienen alguna duda? Es que disculpe, ese tema va a ir en el examen, porque el lunes ya no toca el examen. El lunes va en el examen. El lunes hay examen, ¿verdad? Sí. Sí, que con usted, primerito. Vamos a ver cómo nos va hoy y mañana. Todavía no les puedo asegurar. Ni decir que sí, ni decir que no. Es una categoría ya en este momento la respuesta. ¿Sí o no? Vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Ahora, vamos con el primer ejercicio. Recordemos la fórmula, ¿no? Vamos a copiarle por aquí la fórmula del chi cuadrado. Chi cuadrado va a ser igual a ¿qué? A sumatoria de observado menos el esperado elevado al cuadrado y dividido para el esperado. Esa es la fórmula, ¿no? Y siempre va a haber una tablita. ¿Se acuerdan de la tablita? Siempre va a haber una tablita. En la tablita, ¿qué va a ir? Observado, Observado y esperado. observado y esperado. Muy bien.
Ahora, como ya tenemos la tablita, ¿aquí qué va a ir? ¿Se acuerdan? Aquí van a ir las Categorías. categorías, ¿no? Va a depender del ejercicio las categorías, pero siempre va a estar esta estructura de la tablita. Categorías, observado y esperado. Ahora sí, vamos con el ejercicio. Y vamos a ir analizando. Miren, aquí el ejercicio nos da la respuesta. Este valor debemos calcular. El valor del chi cuadrado nos dice que es 8. ¿Qué nos dice el ejercicio? Se espera que la mitad de la primera generación de garbanzos presenten la piel arrugada y la mitad lisa. Miren lo que nos está diciendo ahí. Que se espera que la mitad de la primera generación de garbanzos presenten la piel arrugada y la otra mitad lisa. Es decir, este ejercicio, ¿de qué se trata? Este ejercicio, ¿de qué se trata? De los garbanzos. De garbanzos, la- ¿verdad? De la producción de garbanzos, o sea, que se reproduzcan más. Muy bien, de garbanzos. ¿Qué serán los garbanzos? ¿Los garbanzos qué serán? Estoy confundiendo, no son si son esos granos o es el animal. Esos son los gansos. Sí, los garbanzos son como los granos. Tiene razón. Entonces, son unos granos, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar un garbanzo. ¿Qué se espera? Que la mitad de los garbanzos presenten la piel. ¿De qué tipo deben presentar la piel? Arrugada o lisa. Arrugada, nomás dice aquí. Que se espera que la mitad La presenten mitad lisa. arrugada, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar aquí un garbanzo de piel arrugada. Cuando nosotros tenemos la mano mucho tiempo en el agua, se pone como... ¿Qué han visto cuando se pone la mano? ¿Cómo se pone? Arruga. Se sale. Como arrugada, como llena de agua. Como arrugada, ¿verdad? Lo mismo, los garbanzos, las arvejas, mucho tiempo en el agua, la piel se pone arrugada. Lo mismo aquí, miren. Se espera que la mitad de garbanzos presenten la piel. ¿Qué categoría? Arrugada, ¿verdad? ¿Y qué más se espera? La otra mitad, ¿qué tipo de piel debe tener? Lisa. Lisa. Lisa, ¿verdad? Se espera que la otra mitad de los garbanzos tengan la piel lisa. Miren, ahí ya tenemos cuántas categorías en el ejercicio. 2. 2, ¿verdad? Muy bien. Continuamos con el ejercicio. En una muestra, miren, en una muestra de 800 semillas, ¿qué se encontró? En una muestra N de 800 semillas, ¿qué se encontró, chicos, ahí? 440 arrugas. Se encontró que 440 eran de piel arrugada. Ese es el dato que tenemos. Y nos preguntan cuál es el valor del chi cuadrado. ¿Cuál es el valor del chi cuadrado? Aquí tenemos respuesta 8. Ahora, si se encontró que 440 eran de piel arrugada, ¿cuántas serían o cuántas habrán sido de piel lisa? 360. 360. Muy bien. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo encontró ese valor de El 360? valor de los Le restó 800 menos 440. ¿Verdad? Porque nos dice que de N, 800 semillas, que es el total, menos 440, que han encontrado que son arrugada, la diferencia, 360 van a ser, por ende, de la otra categoría. Lisa, ¿verdad? Ahora sí, este valor o estos valores que hemos escrito aquí, ¿qué vendrán a ser? Ahora sí nos vamos a la tabla. Observado o esperado. ¿Qué vendrán a hacer aquí? Estos valores de aquí. Observado. Observado la arrugada.
Estos valores que están aquí vienen a ser el observado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice que se encontró en una muestra de 800 semillas, se encontró el observado. ¿Cuántas arrugadas? Vamos a completar la tablita. 440. Arrugadas se observó 440. ¿Y lisa? 360. 360, ¿verdad? En total, la suma de las dos, ¿cuánto nos da? 800. 800, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo llenamos el esperado? Miren, nos falta el esperado, porque el observado ya hemos completado aquí. 440 son arrugadas, 360 son lisas. Ahora, ¿cómo llenamos el esperado? Para eso debemos revisar el ejercicio y observar qué nos está diciendo. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Se espera que la mitad de garbanzos, miren, la mitad de garbanzos que presenten piel arrugada. ¿Sí observan ahí? Se espera que la mitad de garbanzos presenten la piel arrugada y la otra mitad, ¿qué debe presentar? Piel lisa. Piel lisa, ¿verdad? Ahí mismo nos dice se espera. Sería 400. Espera. Entonces ahí viene a ser el esperado. Como nos dice mitad, ¿qué porcentaje se espera de arrugada? El 50%. El 50%, ¿verdad? Se espera el 50% de arrugada. Y de lisa, ¿qué porcentaje se espera? 50% también. El otro 50% se espera que sea también de lisa. Ahora, ¿cómo convertimos este porcentaje a números? Vamos a convertir de la siguiente forma. Si tenemos 800 semillas de la muestra, ¿cuántas se esperarán que sea arrugada? 800 semillas por, ¿cuánto es el porcentaje que se espera de arrugada? 50. Por 50 dividido 100 para quitar el porcentaje. ¿Esto es igual a cuánto? 400. A 400 semillas. Lo mismo que hice en arrugada, ahora hago con la lisa. ¿Qué hacemos? Tenemos 800 semillas por 50 dividido 100 para quitar el porcentaje. ¿Esto es igual a cuánto? 400 semillas. A 400 semillas. Y ahí miren, ¿cuánto era la cantidad que se esperaba? Como nos dice que el 50% se esperaba arrugada y como tenemos 800 semillas, por lo tanto va a ser que 400 semillas que se esperan arrugada y 400 que se esperan de lisa. Si sumamos aquí, ¿cuánto nos da? 400 más 400. 800, ¿verdad? Ahora, ¿qué observamos aquí? Miren. Observamos que esta suma de observado y de esperado nos da igual. 800 aquí y 800 acá. ¿Sí miraron cómo completamos la tablita de esperado y de observado? Pero no hay como poner, por ejemplo, directamente 400 en caso de calcular es una calculadora. Claro, Sí, sí puede colocar. Solo que ahorita le hicimos paso a paso para que observe de dónde salieron. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el ejercicio nos indicara que se espera que el 60% era arrugada y 40% lisa? ¿Qué hubieran hecho? ¿Hubiera cambiado? ¿Qué hubiera cambiado aquí? El porcentaje 60. desde 50 va Arriba 60 y abajo 40. Hubiera cambiado los porcentajes, ¿verdad? Pero la forma de calcular hubiera sido la misma, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí le vamos entendiendo? Dicen una pregunta, para saber que el ejercicio está bien, el observado y el esperado tienen que salirnos la misma respuesta. La suma sí. Observado y esperado, la misma respuesta. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, en Jesús todo bien. Ya. Ahora, cuando ya tengamos listo la tablita, cuando ya tengamos lista la tablita, tanto del observado y tanto del esperado, ahí sí ya podemos aplicar la fórmula, ¿no? Ahí ya podemos aplicar la fórmula que nos dice el chi cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar la fórmula del chi cuadrado. ¿Cuál es esa fórmula que vamos a aplicar? La que socializamos y revisamos al inicio. Chi cuadrado es igual a la sumatoria de observado menos el esperado elevado al cuadrado y dividido para el esperado. ¿Sí? Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Por lo tanto, esa fórmula es la que vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar chi cuadrado va a ser Sería igual. 8 al cuadrado. ¿No es 8, Inge? ¿A dónde? Aquí en el x cuadrado. ¿Este de aquí? Aquí en el abajo. O sea, ya le estamos reemplazando. No sería 8 porque en el ejercicio sale que la respuesta es 8. O sea, Sí, el esto es chi lo que, cuadrado es 8. esto es lo que debemos comprobar. Este es el resultado del ejercicio. Es que Ah, el ¿no es el cuadrado chi cuadrado? Sí, es parte de la fórmula. ese es la respuesta ya, la solución. Vamos a comprobar. Ahora, ¿con cuál quieren arrancar? ¿Con arrugada o con lisa? Arrugada. Con arrugada, ¿verdad? Entonces, chi cuadrado, vamos a arrancar con arrugada. Y ahí vamos a reemplazar esta fórmula. Vamos a abrir paréntesis. ¿Qué nos dice? NI, ¿qué era? Lo observado. Observado, 800. ¿verdad? Entonces vamos aquí a la línea de arrugada. ¿Cuánto es el observado de arrugada? 440. 440, ¿verdad? Entonces colocamos ahí 440. ¿Qué me dice la fórmula? Menos, ¿cuánto es el esperado de arrugada? El esperado de arrugada, 400. 400. 400, ¿verdad? Menos 400. ¿Qué me dice la fórmula? Eleve a cuánto? Al cuadrado. Eleve al cuadrado y divida para el esperado. ¿Cuánto es el esperado de arrugada? 300. El esperado de arrugada es 400, ¿verdad? Y ahí viene lo bonito del chi cuadrado. Como nos está indicando que es una sumatoria, miren, esta sumatoria que está aquí nos indica que debemos aplicar una suma. Por lo tanto, vamos a aplicar aquí un más. Y esta operación que hicimos aquí la vamos a sumar ¿con qué? Con la operación de la otra categoría. ¿Cuál es esa otra categoría que tenemos en este ejercicio? La lisa. Listo. La lisa, ¿verdad? Entonces ahí colocamos lisa y hacemos lo mismo. Ahora abrimos paréntesis. ¿Y qué nos dice la fórmula? Observado de la lisa. ¿Cuál será el valor observado de la lisa? 360. 360, ¿verdad? Abrimos paréntesis. Observado de la lisa, 360. Menos esperado de la lisa. 300. Menos 400, ¿verdad? Menos 400, que es el esperado de la lisa. ¿Qué me dice la fórmula? Eleve a cuánto? Al cuadrado. Elevo al cuadrado. Y dividimos para el esperado de la lisa. ¿Cuánto será el esperado de la lisa? 400. 400. 400, ¿verdad? Ahora sí, vamos a resolver esas operaciones. Chi cuadrado va a ser igual